Bueno, buenos días. Esta es nuestra cuarta clase sobre Meister Eckhart y el tercer video sobre este pensador. Lo que vamos a ver en esta última clase son algunos fundamentos metafísicos de la antropología de Eckhart. Es decir, vamos a tratar de reponer algunos aspectos de su metafísica que nos harán comprender de una manera más completa y, si se quiere, un poco más fundante, su posición acerca del tema del hombre o del ser humano, como corresponde decir mejor, como imagen de Dios y la posibilidad de divinización, que es el eje de este curso. Para esto, para ver estos fundamentos metafísicos, elegiré algunos pasajes de su obra que vamos a leer conjuntamente. Se trata de algunos pasajes de su obra latina, donde sabemos que Eckhart procedió usando el método escolástico de ofrecer argumentos racionales para aquello que quiere mostrar. Y lo haré en dos pasos, digamos. En primer lugar, vamos a trabajar algunos pasajes de la célebre primera cuestión parisina, esa cuestión que fue trabajada por Eckhart en su primera estadía en París. Esto ustedes lo saben por el texto que tuvieron que leer de Alain de Libera, que les presenta un poco cuál es el recorrido intelectual de Meister Eckhart, es decir, esa primera estadía en que ejerció la profesión de profesor de teología y en tanto tal presentó algunas cuestiones. Y esa primera cuestión es célebre porque, como algunos de ustedes recordarán, porque en algunos años lo vemos en Historia de la Filosofía Medieval, lo que propone Eckhart es una peculiar relación, en el caso de Dios, entre el esse y el intelligere. Lo que propone Eckhart en esa primera cuestión, lo que se pregunta, como para comenzar a exponer sus argumentos, es si en Dios son lo mismo el ser y el entender. Y el resultado de la cuestión va a ser señalar una prioridad del entender sobre el ser en la naturaleza divina. En un pasaje, Eckhart dice, leemos juntos: muestro que no me parece de este modo, que porque es, entonces intelige, sino que porque intelige, entonces es. De manera tal que Dios es intelecto, inteligir, y el inteligir mismo es el fundamento de su ser. Pues en Juan 1 se dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y Dios era la palabra. Y el evangelista no dijo, en el principio era el ente, y Dios era el ente. Ahora bien, la palabra corresponde en toda su integridad al intelecto. Y es ahí el que pronuncia o el que es pronunciado, y no el ser o el ente mixturado. Fin de la cita. Bueno, este pasaje, que para quien lo lee por primera vez puede ser un poco oscuro, es verdaderamente bastante revolucionario para lo que se venía diciendo de la naturaleza divina hasta ese momento. Y hay que entenderlo en su contexto porque después vamos a ponerlo en relación con otros textos que parecerían decir otra cosa y sin embargo pueden entenderse en un mismo sentido. Lo que está diciendo acá Eckhart, como leemos, es que
no es que Dios es y por tanto entiende, es decir, es un ser que entiende, sino que precisamente lo que define su ser es su operación de entender. Esto es lo que está poniendo en primer lugar. Y cuando quiere fundamentar que Dios es el entender mismo, que a esto apunta la cuestión, lo hace basándose en una autoridad y pone en primer lugar un texto que nosotros conocemos muy bien, que es el prólogo del Evangelio de Juan, donde aparece el logos, eso que aquí se traduce por palabra, verán en el latín que es el término verbum, que traduce el griego logos. En el principio era el logos. Ese logos, traducido aquí por palabra, esa palabra eterna, es, como ustedes saben, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. En otros textos, tanto latinos como en la obra alemana, Eckhart dice muy frecuentemente que Dios, y entendiendo por este Dios el Padre, es un verbo no dicho. Y ese verbo no dicho, que es el Padre, se profiere, digamos, en el Hijo. El Padre se dice en esa palabra eterna que es el Hijo. Y en este Hijo obra, digamos, ¿sí? Obra y realiza su obra, puesto que todo es hecho en esa palabra eterna. Ahora, como dice Eckhart en el fin de esta cita que acabamos de leer, la palabra o el verbo es algo del orden del entender, es precisamente lo que entiende un entendimiento eterno. Entonces se da esa dinámica intratrinitaria donde el Padre se dice en el verbo. El Padre es el que entiende, el Hijo es lo entendido, y lo que dice en ese verbo el Padre es precisamente el todo. Ese obrar, ese inteligir, es lo propio de la naturaleza divina, puesto que obra es y no a la inversa. En el siguiente texto, puesto que Eckhart pone del lado de la naturaleza divina el entender, va a dejar del lado de la criatura el vocabulario del ser. Y va a decir que el ser es algo que procede del entender, que es causado por el entender, por tanto el ser refleja la condición de la creaturalidad. Leemos en el siguiente pasaje. Y después del pasaje mencionado, el capítulo de Juan sigue. Cita, todas las cosas son hechas por él, donde se debe leer, todas las cosas por él hechas son. Como si a lo hecho le adviniera después el ser mismo. Por lo cual, el autor del libro de las causas dice, la primera de las cosas creadas es el ser. Por ende, tan pronto como llegamos al ser, llegamos a la criatura. Por lo tanto, el ser tiene ante todo condición de creaturalidad. Fin de la cita. Pues bien, en la misma línea de lo que veníamos diciendo, y fíjense aquí, poniendo como autoridad al lado del prólogo del Evangelio de Juan, el libro de las causas, recordarán que en esa famosa proposición cuarta del libro de las causas, que está citando Eckhart aquí, se dice
precisamente que el ser es la primera criatura, la primera de las cosas creadas, poniendo entonces la prima causa por encima del ser. Ese esquema donde la primera causa queda por encima del ser y el ser se entiende como un efecto de esa primera causa, que procede del libro de las causas, que es una de las fuentes principales del pensamiento de Eckhart, no deja a esa primera causa del lado del no ser, sino deja esa primera causa del lado del supremo obrar del cual todo procede. Y en todo caso, si eso que procede se va a llamar ser, y el ser ahora tiene condición de criatura, aquello de lo cual procede debe de alguna manera contener ese ser, porque si no, no produciría el ser. Y aquí es donde se presenta una distinción que Eckhart también toma del libro de las causas. Leemos. Seguimos con esta primera cuestión parisina. Y si quieres llamar ser al inteligir, me parece bien. Digo igualmente que si en Dios hay algo que quieres llamar ser, ello le corresponde por medio del inteligir. Asimismo, el principio nunca es lo principiado, tal como el punto nunca es la línea. Y por eso, dado que Dios es principio, a saber, del mismo ser o ente, Dios no es un ente o el ser de la criatura. Nada de lo que está en la criatura está en Dios, sino como en su causa. Es decir, no está allí en sentido propio. Fin de la cita. Este texto es bien significativo y depende en muchos sentidos del Liber de Causis. Primero hay una diferencia entre el principio y lo principiado, que en este caso preciso es la misma diferencia que entre la causa y lo causado. Se trata aquí de un principio causa que es Dios. Desde este principio causa procede el efecto o principiado, que en este caso se lo ha llamado ser, porque el ser es la condición de la criaturalidad. Ahora bien, de aquello de lo cual el ser procede, debe ser un ser en algún sentido. Ahora bien, si queremos llamar ser a eso de lo cual el ser procede, debemos llamarlo en un sentido puro, dice Eckhart. Es decir, si queremos llamar ser a ese inteligir, debemos hacerlo en el sentido de la puridad del ser. Y esta noción de esse purum también procede para Eckhart del Liber de Causis. Entonces, el ser que Dios es un absoluto inteligir que a la vez puede ser llamado ser puro. Y ese ser puro tiene una relación de semejanza y desemejanza a la vez. Recuerden que esto lo hemos leído en los textos de la bibliografía secundaria. Es distinto y a la vez indistinto de aquello que procede de él. Es ser como lo que procede de él, pero no lo es en el mismo sentido. Es un inteligir, y entonces también la condición del inteligir de alguna manera se va a proyectar en aquello que procede de él. Sin embargo, esta relación es siempre de tensión. Es semejante y a la vez desemejante. Es indistinto y a la vez es distinto. ¿Y por qué se tiene que dar eso? Porque es lo propio de la relación entre el principio y lo principiado, entre la causa y
lo causado. Si la causa es causa, lo causado de algún modo está en ella. Si el principio es principio, lo principiado de algún modo está en ese principio. Ahora, ¿de qué modo? Solamente puede ser al modo de la causa y al modo del principio. Cuando termina diciendo Eckhart en este texto, nada de lo que está en la criatura está en Dios, sino como en su causa, es decir, no está allí en sentido propio, lo que quiere decir es que no está allí en modo creatural. Uno podría dar vuelta a esta frase y decir, todo es en Dios al modo de Dios. Todo es en la causa al modo de la causa, todo es en el principio al modo del principio. Así, y este es el último texto que vamos a tomar de la cuestión parisina, dice, y por eso, dado que el ser conviene a las criaturas, no está en Dios, sino como en su causa. Y por eso en Dios no es el ser, sino la pureza del ser. Y ahí está esta fórmula, la puritas essendi, la pureza del ser, que toma directamente Eckhart de la noción de ese purum del liber de causis, y que significa precisamente eso, un ser sin determinación, un ser puro, meramente que es. Y ese ser puro es, para Eckhart, en esta cuestión parisina, el absoluto inteligir. Muchas veces se ha considerado esta caracterización de la naturaleza divina como entender un poco en contraposición con lo que hace Eckhart en una obra posterior, que es la obra tripartita, que es lo que veremos a continuación. Perdón. La obra tripartita es bastante posterior a estas cuestiones parisinas y, como su nombre lo indica, es una obra pensada por Eckhart en 3 partes. Fue finalmente un proyecto inconcluso. Las 3 partes incluirían, según Eckhart, las cuestiones, la obra de las cuestiones, la obra de las proposiciones, y una tercera parte que serían comentarios a las escrituras. Todo este plan de la obra está presentado en el prólogo general del Opus Tripartitum, y en ese prólogo general anuncia también Eckhart que de las 3 partes la más importante es la de las proposiciones, como que en esa parte de las proposiciones pondrá los principios fundamentales de su pensamiento metafísico-teológico. Y ya saben que nos permitimos decir metafísico-teológico por las razones que hemos dado en unas clases anteriores. La cuestión fundamental de todo escolástico, cuando uno mira cualquier suma teológica de la Edad Media, ustedes saben que las sumas son un fenómeno que se da a partir del siglo XII. Cualquier suma de teología comienza con una primera cuestión. Esa primera cuestión es si Dios existe. En el prólogo general a la obra tripartita, Eckhart dice que esa también va a ser su primera cuestión a tratar, si Dios existe. Y dice rápidamente, si Dios no existe, nada existe. Y si se permite decir esto, es porque
reforzará su proposición fundamental, será la identidad de Dios con el ser. Si Dios no existe, nada existe, es lo mismo que decir para Eckhart, si no existe el ser, nada es. Lo cual para cualquiera de nosotros es una proposición de evidencia completa. No hay ni siquiera que justificarla. Esto que es dicho en el prólogo general a la obra de la obra tripartita, es decir, el prólogo que encabeza las tres partes que Eckhart iba a escribir, es decir, que la primera cuestión es si Dios existe y que esta cuestión ni siquiera debería ser tratada porque si el ser no es, nada es, se completa con algo que también se dice en ese prólogo, y que es que la creación es una colatio, este es el término que usa Eckhart, una colatio con doble L del ser. Colatio se ha traducido muchas veces por conferencia. Es como si la creación fuera la conferencia, la disertación del ser. Me interesa decir esto acá, antes de comenzar a leer el texto que vamos a leer juntos, porque esta expresión, la colatio essendi, la conferencia del ser, tiene mucho que ver con entender a Dios como un entender que se comunica. Un entender que se comunica perfectamente en su verbo y que en la creación profiere ese verbo como ad extra, como fuera de sí. Fíjense que todas las imágenes tienen que ver con un intelecto que se comunica perfectamente en sí y desbordando por fuera de sí, en una comunicación, en una disertación, como si la creación fuera el discurso de Dios. Esto que, como les decía, está dicho en el prólogo general a las tres partes, se refuerza en la obra de las proposiciones. La obra de las proposiciones, de la cual solamente tenemos el prólogo, parece que Eckhart no escribió más que el prólogo. Como les decía, él anuncia que será la parte de la obra más importante, y vale la pena recorrer alguno de sus pasajes porque el propio Eckhart dice que ahí están los fundamentos de lo que él quiere decir. El prólogo a la obra de las proposiciones comienza de esta manera. Lo que ustedes tienen aquí en el texto es la primera línea del prólogo. Dice Eckhart: el ser es Dios. Comienzo de la primera parte de la obra tripartita. Esto es de la obra de las proposiciones, cuyo primer tratado se ocupa del ser y del ente y del opuesto de ambos, la nada. Bueno, lo primero que tenemos que hacer notar es la inversión. Eckhart no dice Dios es el ser, sino dice el ser es Dios. Precisamente lo que quiere reforzar es que está tomando el ser en el sentido de su puridad. Entonces, lejos de estar diciendo otra cosa distinta de la primera cuestión parisina, está diciendo lo mismo, está retomando esta noción de ser en estado puro, sin determinación. Ese ser en estado puro es Dios. Dios no es un ser entre otros, sino que
que el ser, eso que llamamos ser en toda su puridad, eso es Dios. En esta obra de las proposiciones se va a ocupar de, en primer lugar, de este término, ser, identificado con Dios. Y fíjense que cuando anuncia de qué va a tratar el primer tratado, precisamente, de qué se va a ocupar, dice del ser y del ente. Pone de un mismo lado el ser y el ente y opone a ambos, tanto ese como ens, a la nada. Atención con esto, porque acá no está, no se está hablando de la diferencia ontológica heideggeriana entre el ser y el ente, sino que Eckhart está poniendo de un mismo lado el ser y lo que es, el ser y el ente. Y lo que se opone es la nada. ¿Entendida? ¿En qué sentido? En el sentido de privación pura. ¿A qué se opone el ser y lo que es? A la privación. Continúa Eckhart diciendo, por supuesto, voy salteando algunos pasajes del texto y en este caso no repongo todo el latín porque es muy largo. Igual ustedes, si quieren acceder a este texto en latín, va a estar en el campus. Así que solamente copié aquí la primera línea. Y fíjense lo que dice Eckhart en el texto que sigue. Así como blanco significa la sola cualidad, según dice el filósofo, del mismo modo, ente significa el solo ser. Ahora bien, de modo semejante, esto vale también para otros casos. Por ejemplo, lo uno significa la sola unidad, lo verdadero la verdad, lo bueno la bondad, lo honesto la honestidad, lo recto la rectitud, lo justo la justicia. Y así para otros y sus opuestos, por ejemplo, lo malo, la sola malicia, lo falso, la sola falsedad, lo oblicuo, la oblicuidad, lo injusto, la injusticia, y así para lo demás. Aquí tengo todo el texto completo. Vamos a ir pensando juntos cada una de las cosas que dice Eckhart aquí. En primer lugar, nombra un texto de las categorías de Aristóteles. Blanco significa la sola cualidad. Es algo que dice el filósofo en categorías. Y usa este texto de categorías, Eckhart, para mostrar que ente significa solamente al ser. ¿Qué quiere decir esto? Así como cuando se dice, se predica blanco de, supongamos, Martín, para tomar ese ejemplo que toma Brunner, que es un texto que ustedes conocen. Si predico blanco de Martín, con esto quiero significar solamente su blancura, ningún otro aspecto de ese subjectum que es Martinus o Martín, sino que lo único que significo predicando blanco de él es su blancura. Esto es trasladable a otras predicaciones, por ejemplo, la predicación del ser. Si predico ser de Martín, lo único que estoy indicando es su estar siendo. Lo mismo si predico lo uno, lo verdadero, lo bueno, lo honesto, lo recto, lo justo. Solamente indico esto. Ahora, estas predicaciones, sobre todo las que son para un pensador escolástico, las
predicaciones tradicionales de los trascendentales, el ser, lo uno, lo verdadero y lo bueno, podemos diferenciar cuando se predican en sentido propio y cuando se predican de un sujeto. Estas predicaciones en sentido propio solo le corresponden a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es ser uno verdadero, bueno en su puridad, sin determinación ninguna. Ahora bien, estas predicaciones también son posibles de ser predicadas de algo que tiene subiectum o sustrato. Y esa predicación será analógica. Recuerdan que hemos hablado en la clase pasada de la analogía de atribución. Yo puedo atribuir la misma predicación, aunque con un sentido diverso, a Dios y a las criaturas. En este caso, la predicación del ser, de lo uno, lo verdadero, lo bueno, y también, agrega Eckhart, lo honesto, lo recto, lo justo. Sé que cuando estas predicaciones se hacen de Dios, se hacen en un sentido propio. Y es más, lo que propone Eckhart en este prólogo a la hora de las proposiciones, que incluso si invierto la fórmula, doy más cuenta de esa puridad. Si digo, el ser es Dios, lo uno es Dios, lo verdadero es Dios, y así podríamos seguir en sentido propio, en sentido puro. Ahora bien, cuando la predico del sujeto, el subiectum por sí mismo es algo determinado. Sin embargo, lo que propone Eckhart es que cuando se prediquen de este sujeto, lo que signifiquen es solamente lo que quieren significar. Así como cuando predico blanco de Martín, significo solamente la blancura, cuando predico ser de Martín, significo solamente el ser. Cuando predico bueno, significo solamente lo bueno. Y cuando predico justo, significo solamente la justicia. No es muy sencillo de entender, pero vamos a tratar de seguir el camino que propone Eckhart en el texto para ver si queda un poco más claro. Dice más adelante, debe juzgarse de una manera acerca del ente y de otra acerca del ente este o aquel. Similarmente, de una manera acerca del ser en sentido absoluto y en cuanto tal, sin ninguna adición, y de otra acerca del ser de este o de aquel. Bueno, aquí está la clara distinción que hace Eckhart entre el esse o ens, en sentido puro, absoluto, en cuanto tal. Fíjense que las palabras que usa son absolute y simpliciter, dos adverbios que en general se aplican a Dios. Y de otro modo, de una manera se debe juzgar acerca de este esse o de este ente, esse absolute, simpliciter, y de otra manera del ente oketok o uius et uius. Este ok, este uius, lo que están indicando es la determinación. Lo que se encuentra aquí, y fíjense que siempre hablamos de significar, debe juzgarse, está hablando Eckhart del orden de la predicación. Lo que está aquí es esta diferencia, que hemos leído ya en el texto de Brunner, entre las proposiciones de segundo adyacente y las proposiciones de tercer adyacente. Una cosa es decir, X es ens,
y otra cosa es decir X es ens lapidus, es decir, es piedra. Estas primeras proposiciones, la de primer adyacente, la de segundo adyacente, son proposiciones que si bien se predican de un sujeto, no tienen ninguna adición, no tienen ninguna adición de determinación. No se dice es esto, no es este ok. Se dice simplemente que X es. Y en este sentido, este ser significa solamente el ser. Como la blancura significa, como lo blanco significa solamente la blancura, perdón. En cambio, cuando yo digo X es una piedra o X es piedra, estoy añadiendo algo. Eso que añado es una determinación. Entonces ya a ese subjectum, a ese sustrato, no lo estoy considerando vinculado solamente al ser, sino que lo estoy vinculando también a una esencia determinada. Continúa el texto diciendo, por lo tanto, es necesario hacer notar a modo de introducción, primero, que Dios solo es en sentido propio lo que es, lo uno, lo verdadero y lo bueno. Segundo, que a partir de él todas las cosas son un uno, son verdaderas y son buenas. Tercero, que a partir de él, de manera inmediata, todas las cosas tienen el hecho de que son un uno, de que son verdaderas y de que son buenas. Cuarto, cuando digo este ente o este uno o eso uno, esto y eso verdadero, los términos esto y eso no agregan ni adicionan nada, en absoluto, de entidad, de unidad, de verdad o de bondad sobre lo que es, sobre lo que es ente, lo uno, lo verdadero y lo bueno. Fin de la cita. Fíjense que aquí está dicho casi todo. Primero, que la predicación de ser uno verdadero y bueno solamente se aplica a Dios proprie, en sentido propio. Solamente a Dios en sentido propio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es que solo a partir de Dios se puede predicar de las cosas ser, unidad, verdad y bondad. Solamente a partir de Dios se puede predicar esto en las cosas. Fíjense que estas 4 predicaciones no son aleatorias, sino que tienen que ver con la doctrina de los trascendentales. ¿Y por qué se pueden predicar a partir de Dios? Porque esto está en las cosas procedente de Dios de una manera inmediata. Y fíjense acá el adverbio. A partir de él, inmediate. Inmediate aquí quiere decir sin mediación ninguna. Las cosas son verdaderas, son buenas, y son los 3 que tomas. Son un uno, son verdaderas y son buenas, los 4. ¿Qué es lo que hay que reforzar en este texto? El adverbio, inmediatamente, sin ninguna clase de mediación. ¿A qué se refiere sin mediación? Sin la mediación de las rationes o ideas. Recordarán que unas clases atrás hicimos alusión a esto, a propósito de un pasaje que leímos en uno de los comentarios de cara a la escritura. Allí hicimos referencia a la fuente de Eckhart
de la doctrina de las ideas o rationes. Esa fuente es la cuestión acerca de las ideas de Agustín, que la mayoría de ustedes conoce bien. Eckhart suscribe la doctrina de las ideas de Agustín. Ahora bien, las ideas son la mediación no para otorgar el ser, sino para otorgar la determinación del ser. Es decir, que las ideas son la mediación para que algo no meramente sea, sino sea una tal cosa. Si pensamos que Eckhart pertenece al mundo escolástico universitario, podemos sospechar que lo que está detrás aquí es una distinción escolástica muy frecuente, que es la distinción entre esencia y ese, es decir, entre la esencia y el ser de una cosa. Si apelamos a esa distinción, podemos decir que para Eckhart hay una distinción fundamental en la manera en que Dios otorga el ser y en la manera en que Dios otorga la esencia. Y esa distinción fundamental es que mientras que el ser se da de manera inmediata, la esencia se da por mediación. Y esa mediación es la mediación del mundo eidético, digamos, el mundo de las rationes en el logos. Por eso, cuando Dios da el ser, da con eso mismo inmediatamente aquello que es equivalente. Lo uno, lo verdadero y lo bueno. Ser, uno, verdadero y bueno son convertibles entre sí. De modo que decir que Dios da el ser es decir que da inmediatamente también la unidad, la verdad y la bondad. Ahora bien, en la creación eso no se da sin más, sino que se da determinadamente. Esa determinación se da de manera mediada, como hemos dicho. Y lo que agrega Eckhart aquí en el texto que acabamos de leer, como una especie de carácter propio de su filosofía, es que esa determinación no agrega ni adiciona nada. No agrega nada. Ese ok más bien recorta. No hace un ser que es algo más que el ser puro. Simplemente que recorta el modo, la modalidad en que ese ser aparece en la criatura. Esto, el hecho de decir que ese esto y eso, este ok, esta determinación, no agrega ni adiciona nada, se tiene que entender en relación con aquella fórmula de Eckhart condenada en la bula y que hemos leído en el texto de Brunner, de la criatura es una nada. La criatura es nada. La criatura por sí misma es nada. Todo lo que tiene de ser, lo tiene de Dios. Lo que hace su carácter creatural, que es la determinación, no le agrega nada. De modo que en cuanto criatura, es nada. Recordarán que lo que hemos leído en Brunner, que esto parece una contradicción de términos, es decir, si decimos que es criatura, entonces es algo. ¿Cómo podemos decir que la criatura es nada? Pues bien, esto hay que entenderlo como la criatura, en cuanto es, no es nada por sí misma, sino que todo lo que es procede de Dios. Entonces, podemos decir que el ser puro, que es Dios, causa el ser de la criatura, y lo causa de manera inmediata. La criatura, que es porque tiene el ser procedente de Dios. Y
Por otro lado, la determinación, que también procede de Dios, por medio de las raciones, no agregan nada al ser de la criatura, es decir, a la criatura en cuanto que es. Hasta aquí, digamos, los textos que van a obrar como una especie de fundamento metafísico de lo que ahora vamos a agregar acerca de la doctrina de la imagen, que no es mucho más de lo que hemos visto en las clases hasta aquí. Déjenme ver cómo pasamos a la siguiente placa. Ahí. Si aplicamos lo que hemos leído hasta aquí a la doctrina de la imagen, me gustaría recordar algunas de las cosas que hemos dicho en las clases pasadas y que ustedes pueden revisar en los textos que hemos leído, sobre todo en la segunda clase, que leímos los textos de los comentarios de Eckhart, porque hay que recordar que todo lo que dijimos de la doctrina de la imagen lo dijimos en función de lo que dice Eckhart al caracterizar la imagen en la Trinidad. Comenzamos leyendo en el comentario al Evangelio de Juan, de qué modo se constituye la imagen en esa autoconstitución trinitaria de la naturaleza divina. Y allí tomamos todas las características propias de la imagen que da Eckhart en la Trinidad. Les pido que vuelvan a revisar eso. La imagen, todo lo que tiene, lo tiene del ejemplar, no se da la imagen por fuera del ejemplar, etc. Una vez que hemos visto la imagen en la Trinidad, en el comentario al Evangelio de Juan, recién después fuimos al texto del comentario al Génesis 1:26, donde se dice que el hombre fue creado a imagen. ¿Y por qué hicimos este camino? Ahora lo vamos a decir en términos propios de lo que acabamos de ver. Porque cuando predicamos e imagen, lo único que queremos significar es solamente imagen. Fíjense, si volvemos a las palabras del filósofo que retoma Eckhart en la primera cuestión, perdón, en el prólogo a la obra de las proposiciones, donde dice, lo blanco significa la sola blancura, para decir, el ente significa solamente el ser, lo uno solamente lo uno, o la unidad, etc. Y aplicamos esto al tema de la imagen, podemos decir ahora, de todo lo que se predica imagen, significa solamente la imagen. Esto quiere decir que podemos predicar imagen perfecta y en sentido propio del verbo, pero también podemos predicar imagen de algo que tiene subjectum, en este caso, el hombre particular. Una imagen sin subjectum es el verbo mismo, el Hijo, en la Trinidad. El hombre es una imagen con un subjectum, pero atención, que cuando predicamos imagen de él, no atendemos a ese subjectum, atendemos a las mismas características de imagen que atendemos cuando lo predicamos de el verbo o hijo en la Trinidad. La significación es la misma. Es por eso que este hecho de ser creado a imagen es para Eckhart la condición de ser imagen, volverse imagen. Y ahí, en
en la predicación misma está por debajo la posibilidad de la divinización. Que el hombre sea imagen es posible porque fue creado de manera inmediata, le fue dado de manera inmediata la condición de imagen. Y cuando digo le fue dada de manera inmediata la condición de imagen, es del mismo modo en que se le da el ser a las criaturas, de ese modo, inmediatamente. Y debemos incluir. Y esto no implica ninguna clase de determinación. El hecho de ser imagen no es ser un esto. Y aquí es cuando se entiende bien que no importa el subjectum en el cual está la imagen, porque no estamos predicando de las determinaciones propias del individuo, estamos predicando el hecho de ser imagen. Y esto es dado al hombre de manera inmediata y sin determinación ninguna, sin atender a su determinación propia. Creo que si tenemos en claro estas dos cosas, es decir, que la imagen significa solamente el ser imagen y que el ser imagen es dado al ser humano inmediatamente e indeterminadamente, a la manera en que es dado el ser a las criaturas, de la misma manera, vamos a entender cabalmente esos tres ejemplos de la obra alemana que trae Sturlese en su trabajo. El ejemplo del muro, el ejemplo del árbol y la rama, y el ejemplo de la imagen en el espejo. No repongo esos ejemplos porque ustedes lo pueden leer en el texto de Sturlese nuevamente, y ya hemos hablado de esto en la clase pasada, pero quiero reforzar tres elementos en cada uno en cada sermón. El ejemplo del muro, ustedes pueden leer el sermón completo que está en el campus. En los seres espirituales no hay límites, por eso el muro no es un límite. Vuelvan a esa idea. ¿Y por qué no hay límite? Porque el límite es terminus en latín. Finis, terminus. Terminus significa determinatio. Y en los seres espirituales, como es el alma imagen, no hay determinación ninguna. Si no hay determinación, no hay límite. El ejemplo del árbol y la rama que sale del árbol. ¿De qué manera sale del árbol? Procede del árbol. Y no hay adentro y no hay afuera. Lo que sale está dentro y afuera a la vez. Ese perder el límite entre el afuera y el adentro tiene que ver con el hecho de que no hay límite y de que hay una identidad esencial entre el árbol y la rama. No es una otra cosa, no hay alteridad, no hay límite, sino identidad esencial. Y por último, esta misma idea es retomada con el ejemplo del espejo. Entre la imagen y el ejemplar, entre el reflejado y lo reflejado en el espejo, no hay causalidad eficiente ni causalidad final, sino que hay una procedencia formal, hay un proceder, hay un fluir. Tengan en cuenta esta idea. ¿Y por qué no se trata de causalidad eficiente? Porque la causalidad eficiente significaría producir un otro, distinto de sí, que vuelve hacia su causa final como a su perfección propia. Sin embargo, acá hay un proceder, un fluir. Este proceder o fluir tiene que ver con la causalidad formal, que es lo propio que se da entre los seres espirituales, aquellos que no tienen límite, que no tienen determinación. Les propongo entonces que relean nuevamente esos tres ejemplos para terminar de concebir esta idea de la imagen. Entonces,
¿Por qué nos viene muy bien haber empezado por la imagen en la Trinidad? Porque precisamente lo que se muestra allí es esa procedencia. Recuerden que el Hijo es engendrado, no creado. La relación de engendramiento primero nos da esta idea de que no puede concebirse uno sin el otro. Porque hay engendrante, hay engendrado, y si hay engendrado, hay engendrante. Y la relación entre ellos, entre el ejemplar y la imagen, que es este engendramiento eterno, nos propone una identidad esencial. El ejemplar y la imagen tienen la misma esencia. Esa esencia es la naturaleza divina. A la vez que la imagen procede, la imagen eterna del ejemplar eterno es engendrada eternamente por el ejemplar eterno, en ese engendramiento se produce todo. Dice Eckhart, todo es hecho en la imagen. Hay un obrar propio de la naturaleza divina. Y ahora volvemos al tema de la primera cuestión parisina. Lo perfecto necesariamente obra. Y puesto que obra es un intelecto. La idea de algo que es simplemente un ser, la idea de ser, no da cuenta de esta operación. En cambio, el intelecto, pensar ese ser como de orden intelectual, ese ser puro, que es el entender absoluto, nos refiere a una operación. El entendimiento siempre es algo que sale de sí mismo y supone lo entendido. Entonces hay ahí una operación, una operación que es un obrar. Y por eso necesariamente es fecundo, es productivo. Por eso ahí se hacen todas las cosas. Entonces, nuevamente reúnan esta idea de engendramiento eterno de el Padre en la imagen perfecta de Él, que es su palabra eterna o logos, con el hecho del obrar, de la operación intelectual. Entonces, esa Trinidad se constituye a sí misma y en esta constitución de sí hace todas las cosas. Es fecunda, produce todo en sí y derrama por fuera de sí. De entender esto que pasa en la Trinidad, pasamos a entender a la imagen con sustrato, es decir, la imagen que el hombre es. Ahora, atención, la entendemos con sustrato, pero siempre del mismo modo y con las características propias de la imagen sin sustrato. Esto es lo importante, que lo que es imagen en el hombre, por más que sea en algo con sustrato, debe ser significado y comprendido sin sustrato. En cada individuo particular, la imagen es engendrada. ¿Engendrada cómo? Engendrada eternamente por el Padre, así como es engendrado el Hijo. Entonces, el hombre forma parte de ese proceso de filiación eterna en cuanto que él es imagen como el Hijo. Y en el sentido en que él es engendrado como el Hijo, en ese elemento del alma hay algo eterno, es decir, no creado. Para el hombre, tanto como para el Hijo Logos, lo engendrado se opone a lo creado. Lo creado necesariamente tiene determinación. Esto es engendrado, es decir, que hay un elemento increado en el alma. Y esta es también una de las proposiciones condenadas por la bula del año 1329.
hay algo en el alma, un elemento en el alma que es increado, y como increado es eterno. Y ese elemento es aquel por el cual el alma se llama imagen. Ese elemento es engendrado eternamente. El Padre engendra eternamente al Hijo en el alma humana. Y allí mismo, son hechas todas las cosas. Son hechas todas las cosas a la manera en que esas cosas son hechas en la causa. Por eso, una de las proposiciones también condenadas, que lamentablemente no la tengo aquí, la proposición de condenación, dice: yo he creado al mundo junto a Dios. El mundo se crea en mí. Yo soy tan creador del mundo como Dios. Ahora, si esto es así, se entiende por qué lo que Eckhart llama imagen en el hombre es el intelecto. Y se entiende porque el intelecto humano tiene, al igual que el intelecto divino, esta posibilidad que es el obrar. Entonces, solo el intelecto obra. Por esta razón, lo que es imagen en el hombre es el intelecto. Y cuando hicimos alusión a esto en una de nuestras primeras clases, ya no recuerdo cuál, dijimos que ahí hay dos clases de fuentes que se combinan. Por un lado, toda la prioridad del intelecto que procede de la escuela albertista, a la cual de algún modo pertenece Meister Eckhart. En esta escuela hay una prioridad del intelecto, ustedes también lo pudieron leer en alusión a algunos textos de Dietrich de Freiberg, que es de raíz gambia aristotélica, procede del de ánima de Aristóteles, y ahora vuelvan a pensar en un sentido nuevo cómo puede ser entendida por Eckhart esta sentencia aristotélica del de ánima de que el alma es de algún modo todas las cosas. Fíjense cómo se entiende con todos los elementos que ahora hemos agregado. ¿En qué sentido el alma es de algún modo todas las cosas? Que en ella todas las cosas son creadas. Dios crea en ellas todas las cosas, en tanto ella es como el Hijo, el engendramiento eterno del Padre. Ella también es hijo, participa de este proceso de filiación eterna que se da en la Trinidad. En este sentido, fuerte, diría fortísimo, debe ser entendida la sentencia aristotélica: el alma es de algún modo todas las cosas. Y combinado esto con otra cuestión que procede del peripatetismo, que está muy presente en la escuela albertista de Colonia, y que Eckhart también retoma, y también en un sentido quizá originalísimo. La vida virtuosa es la vida conforme al intelecto. Ahora, ¿qué es aquí la vida conforme al intelecto como vida virtuosa? Evidentemente no es el ejercicio de las virtudes, tal como está comprendida en una ética tradicional de este tiempo, porque no es practicando virtudes que se alcanza la vida virtuosa, sino que es viviendo según el intelecto, que es lo mismo que decir viviendo según la imagen, que es lo mismo que decir ser verdadero hijo en el engendramiento eterno. Esta entonces es una línea, que es la línea del albertismo, de la escuela albertista, que tiene esta raíz peripatética y que es redefinida por Eckhart en un sentido radical.
Y la segunda línea, que también señalamos en otras clases, es la línea agustiniana, en un doble sentido. En el sentido de la interioridad, no hay otro lugar donde buscar a Dios que en el propio interior, y lo que se encuentra en el interior es imagen, y la imagen es capax Dei. Y entonces, para Eckhart, el intelecto, que es imagen, es este capax Dei que dice Agustín, ser capaz de Dios. Ahora, esto también tiene un sentido radical, porque ser capaz de Dios en el último y más profundo de los sentidos es la posibilidad de divinización, es decir, llegar a eso que somos. Y eso que somos es la imagen engendrada eternamente en Dios. Por último, quisiera terminar esta clase con un texto de la obra alemana, que es el Sermón Sexto, sermón precioso que vamos a subir de manera íntegra al campus, así ustedes lo pueden leer completamente, donde pueden verse muchos de los elementos de los cuales hablamos a propósito de la obra latina, y que, como hemos visto también en el caso de los 3 sermones que toma Sturlese, son una prueba más de la total correspondencia entre la obra latina y la obra alemana de Eckhart. No son dos Eckhart, el Lesermeister y el Lebenmeister, retomamos esa idea, maestro de lectura y maestro de vida, sino que son uno y el mismo. Solamente que en el caso de la obra alemana, intensifica la vía espiritual, el ejercicio espiritual para el alma, pero ese ejercicio espiritual para el alma, que es el ejercicio del deshacimiento, etc., tiene que ver con estos fundamentos metafísicos del ser imagen. Leemos juntos entonces algunos pasajes de este sermón sexto. Dice Eckhart: uno no debe tomar ni mirar a Dios como si estuviera fuera, sino como propiedad y como algo que se halla dentro de mí. Además, no se ha de servir ni obrar a causa de ningún porqué, ni por la gloria de Dios, ni por el propio honor, ni por cosa alguna que se halle fuera de uno, sino a causa de lo que son el propio ser y la propia vida dentro de uno. Algunas personas bobas opinan que deberían ver a Dios como si estuviera allá y ellas acá. Y no es así. Dios y yo somos uno. Bueno, no hay mucho que agregar en este pasaje. Recuerden esto, el adentro y el afuera, ¿no? Dios no es algo trascendente, sino que es algo interior. Ahora, recordarán que cuando veíamos este camino de interioridad en Agustín, hacíamos hincapié al hecho de que cuando Agustín encontraba a Dios en su interior, inmediatamente advertía que era trascendente a él, que no era él. Era interior, pero trascendente. Está en mí, pero no soy yo. La diferencia entre Agustín y Eckhart es: está en mí y soy yo. Eso que hay en mí es la imagen. Y allí, Dios y yo somos uno. Si Dios y yo somos uno en esto íntimo que soy, que es lo que verdaderamente soy, que es Imago Dei, entonces el obrar propio de la imagen es un mero obrar sin determinación ninguna. Retengan entonces esta idea que aparece aquí, porque la vamos a
retomar cuando veamos Marguerite Porret, el obrar sin causa, el obrar sin por qué. Y este obrar sin por qué no incluye solamente el obrar no para salvarme, no para ser virtuoso, no para ser piadoso, no para ser bueno, sino que tampoco obrar por obra para la gloria de Dios. En este punto en que Dios y yo somos uno, el obrar es sin por qué, sin causa, es el mero obrar, es el mero fluir. Esta traducción que acabo de tomar, que es la traducción de las 40, de los tratados y sermones en esta edición, solamente hice alguna pequeña modificación, trata de bobos, así traducen el término alemán, aquellos que opinan que nosotros estamos allá y nosotros estamos acá y Dios está allá, como externo a nosotros. Bueno, la palabra que usa Eckhart es un poco más fuerte que esto, de bobos. Si leen esto en relación con otros sermones alemanes, también traducidos en esta versión o en la de Ciruela, El fruto de la nada, les recomiendo que pongan en relación con el sermón Los pobres de espíritu. El pobre de espíritu, para Eckhart, es aquel que nada tiene, nada sabe y nada quiere. Esto es vivir sin por qué. Y en este sermón es durísimo Eckhart con aquellos que llama piadosos, con aquellos que aquí llaman esas personas bobas que tratan a Dios como un otro y ejercen con él como una especie de trueque de oraciones, de pedidos, de te doy, me das, etc. Continuamos con el sermón. Sigue en el sermón 6. Hay quienes dicen que la bienaventuranza no depende del conocimiento, sino solamente de la voluntad. Se equivocan, pues si dependieran únicamente de la voluntad, no sería una sola cosa. El obrar y el llegar a ser son una sola cosa. Cuando el carpintero no opera, tampoco hace la casa. Dios y yo somos uno en semejante obrar. Él obra y yo llego a ser. Este pasaje es muy significativo porque aquí Eckhart se aleja de todo lo que puede ser una mística afectiva, la mística del afecto y del sentimiento, de la voluntad, del querer. Si Eckhart puede ser llamado místico, y ya saben todo el problema que tiene llamarlo de este modo, recuerden que es un tema que trata tanto Brunner como Sturlese, las dificultades de la consideración de Eckhart como un místico parecen bajarle el precio, digamos, que no es lo suficientemente metafísico o teólogo, y bueno, creo que quedó altamente demostrado que sí. Con todo, si elegimos llamarlo místico, hay que hacerlo en el sentido de una mística especulativa, una mística intelectual, donde el rol del intelecto es fundamental. Cuando dice la bienaventuranza no depende de la voluntad, sino depende del conocimiento. ¿Y por qué el conocer? El conocer tiene que ver con el intelecto. Y el intelecto para Eckhart es siempre sinónimo de operar, de obrar. Solamente obra lo que es un intelecto. Y el intelecto que obra incluye la obra, quiero decir. Si el carpintero no obra, dice el texto, no se hace la casa. Pero que el carpintero obre implica ya la obra.
Si obra es porque hay una obra, ¿se entiende? El que entiende siempre produce algo, que es lo entendido. El entendimiento es siempre producido, es siempre, tiene un producto, siempre hay un producto. La voluntad puede querer y ese querer puede tener objetos diversos o no tener objetos. Sin embargo, no puede suceder que el que entienda no produzca lo entendido. Este obrar propio del intelecto está nuevamente reforzado en Eckhart como camino hacia la unión con la divinidad. Y por último, una imagen que ofrece Eckhart en este sermón que me parece bien elocuente de lo que quiere decir. Leo: el fuego transforma en sí cuanto se le agrega y lo convierte en su naturaleza. No es la leña la que transforma en sí el fuego, sino el fuego transforma en sí la leña. Fin de la cita. Como les decía, es bien ilustrativa la imagen. Cuando la leña está en el fuego, la leña se hace fuego con el fuego. No es el fuego el que toma la forma de la leña, sino que la leña es asimilada, es transformada en el fuego. De esta manera, el ser en la imagen, el ser imagen en la imagen, es esa transformación que no es otra cosa que la divinización que Eckhart procura con la vida espiritual perfecta. Esa vida del hombre noble, el hombre desasido, el hombre separado. Bueno, con esto terminamos esta última clase de Eckhart. Habría bastantes más cosas para decir. La idea es haberles dado unas herramientas para que ustedes puedan leer algunos textos y busquen en ellos estos fundamentos que Eckhart procuró establecer tanto en su obra latina como en su obra alemana. Bueno, en nuestro siguiente encuentro les pido que presenten dudas acerca de todo lo que hemos conversado hasta aquí y traten de leer nuevamente las fuentes y la literatura secundaria a la luz de lo que dijimos en esta última exposición. Gracias.